Buenas tardes a todos y gracias por venir. Vamos a dar inicio a la tercera sesión del ciclo Los que escriben y los que cuentan, organizado por el Instituto Juan Giralbert de Alicante y con la colaboración muy estrecha del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. Hoy tenemos a Andrés Neumann y a Pep Bruno, a quienes voy a presentar brevemente para inmediatamente empezar el acto. Andrés Neumann es novelista, cuentista, poeta, columnista, traductor, editor, nada menos, y también ha cultivado ocasionalmente el ensayo y el aforismo. Nació en Buenos Aires, hijo de músicos argentinos, y terminó de criarse en Granada, en cuya universidad fue profesor de literatura latinoamericana. A los 22 años publicó su primera novela, Bariloche, que fue finalista del Premio Herralde y elegida entre las revelaciones del año por el Cultural. Sus siguientes novelas fueron La vida en las ventanas, en 2002, la autoficción familiar Una vez Argentina, 2003, también fue finalista esta novela del Premio Herralde, El viajero del siglo, en 2009, que obtuvo el Premio Alfaguara, el Premio Tormenta y el Premio de la Crítica. Esta novela fue seleccionada entre las mejores del año por los críticos del País, El Mundo, The Guardian, The Independent, Financial Times y obtuvo la mención especial del jurado del Independent Foreign Fiction Prize. Su novela más reciente es Hablar solos, publicada en Alfaguara en 2012, elegida entre los mejores libros del año por el diario La Vanguardia. Como poeta ha publicado los poemarios Métodos de la noche, El jugador de billar, El tobogán, que fue premio Hyperion, La canción del antílope y Mística abajo, así como la colección de haikus urbanos Gotas negras y los sonetos del extraño. Todos estos poemarios, revisados y con 2 libros inéditos, fueron reunidos en el volumen Década, Poesía 97-2007, publicado en Acantilado en 2008. Sus poemarios más recientes son Patio de Locos, del 2011, y No sé por qué, de 2012, ambos posteriormente revisados y reunidos en un solo volumen, publicado en Pretextos en 2013. Ya nos visitó en marzo del 2013, precisamente, algunos de ustedes quizá lo recuerden, dentro del ciclo Cada Cual, pero la razón por la que está convocado dentro de este ciclo de los que escriben y los que cuentan se debe específicamente a su condición también de excepcional cuentista. Citaremos El que espera, en Anagrama en el año 2000, El último minuto en Espacio en el 2001, Alumbramiento en Páginas de espuma en 2006 y Hacerse el muerto en Páginas de espuma en 2011. El volumen El fin de la lectura recopila una selección de sus relatos. Además, Neumann ha desarrollado una intensa labor de estudio y divulgación de la narrativa breve. Sus libros de cuentos incluyen apéndices teóricos sobre el género. Es editor, además, de Pequeñas Resistencias 5, el último de la colección de volúmenes antológicos sobre el cuento actual en español, publicado en Páginas de espuma en 2010, que reúne cuentos de 40 autores españoles nacidos después del 60 y con cuento publicado en la primera década de este siglo. Cabe destacar además su prólogo a los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. También les recomiendo que visiten su blog Microréplicas, que ha sido elegido como uno de los mejores blogs literarios en castellano. Pep Bruno es narrador oral profesional desde el 94, ha contado cuentos en teatros, cafés, bibliotecas, escuelas, parques, centros culturales por toda España y por países de Europa, África y América. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares, en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Complutense y diplomado en Trabajo Social por la Pontificia de Comillas, o sea que es triple graduado, diplomado, titulado, ¿no? Ha participado en infinidad de ferias, festivales y eventos importantes de narración oral. Ha sido miembro del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara en España, y ha participado en la organización del Maratón de Cuentos de Guadalajara. No sé si esta segunda es la de México. No. También de España, vale. Entre el 94 y el 2006. También ha estado implicado en la organización de otros grandes eventos relacionados con la narración oral, Festival de la Palabra de Alcalá de Henares, Maratón de Cuentos de Las Palmas de Gran Canaria, etc. La cercanía entre la narración oral y la animación a la lectura, su pasión por los libros y la lectura, así como su interés por la formación, le han llevado a impartir decenas de cursos, conferencias, talleres, charlas, comunicaciones por toda España y también en otros países, y a reflexionar sobre estas cuestiones, tanto en artículos como en blogs. También es escritor, tiene publicados nada menos que 18 libros de cuentos para público diverso, 2 de los cuales han sido merecedores de sendos premios internacionales. Un loro en mi granja, en la editorial del Vives, con ilustraciones de Lucie Mullerová, y ganador del 4º concurso internacional Álbum Ilustrado Biblioteca Insular Cabildo de Gran Canaria, y La familia C,
Ilustraciones de Mariona Cabasa, ganador del tercer Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. Mantiene 3 blogs nada menos, uno sobre narración oral y su día a día, como narrador, lector, editor, se llama tierraoral.com. Otro sobre toponimias fantásticas, toponimiafantástica.blogspot.com. Lo digo muy rápido, pero lo pueden encontrar en la web fácilmente. Y un tercero sobre la editorial Palabras del Candil, blogspot.com. Desde enero de 2005 dirige dicha editorial, Palabras del Candil, decía, especializada en publicaciones de libros y cuentos de narradores orales profesionales. Y sin más, y pidiéndoles perdón por una presentación tan larga, les dejo con ellos. Antes de empezar, bienvenidos, bienvenidas. Los que ya conocéis el formato del ciclo, sabéis que tenéis el turno de la palabra en cualquier momento, que no tenéis que esperar a que se termine el acto, sino que cualquier duda, consulta, cualquier cosa que queráis, levantáis la mano, sencillamente esperáis a que uno termine de hablar y lo comentáis. Sois dueños de vuestras palabras. Y después de esta presentación, para que empecéis a hablar, que ya veis que no les hace falta ningún motivo para hablar, no tenéis micrófono, con lo cual, si no, dejamos estos, os dejamos este. Yo quiero lanzaros una pregunta a los dos, y así ya comenzamos. Y es, ¿cómo llegasteis cada uno de vosotros al cuento? ¿Y a qué tipo de cuento llegasteis? ¿Quién quiere el micrófono? No quiere micrófono. Ah, no quiere. Me ha dicho. No, pero no, pues vamos a estar en igualdad de condiciones. Yo lo dejo aquí por si no me oís, yo lo dejo aquí. A partir de ahí. Bueno, pues muy buenas tardes. Qué lugar tan dinámico. Que mil gracias por la invitación. Me encanta la fórmula y la idea de poner a conversar a dos cuentistas, cuenteros o cuentadores. Me parece una manera distinta de dialogar, así que te doy las gracias por haber contado conmigo y además encantado de estar con Pep, con quien ya nos habíamos encontrado en Salamanca, me recordaba. Claro, y después de todo esto me dice que no me veo. Sí, me lo tenía. ¿Tengo que agradecer otra vez? No es por ser mal agradecido, pero no quisiera repetir el agradecimiento, que no era protocolar en cualquier caso. Y que me encanta la fórmula de poner a dialogar dos maneras, las dos orillas del cuento, la más oral y la más escrita, y además podremos hablar, que me interesa mucho, de cómo el cuento llamado literario se nutre de la oralidad y viceversa. Probablemente tengan mucho más en común en ese sentido de lo que creamos. También quería decir que es la primera vez que veo a alguien prescindir de esta forma tan contundente de su asiento. Hubiera sido suficiente con rechazarla educadamente, pero ver que es un narrador, digamos, de tono grave, aparentemente, pues la verdad es que sí, espectacular, me ha dejado impresionado. Y me decía, Pep, no es raro teniendo en cuenta que este lugar se apoya en botellas de whisky. Dice, no es extraño que las sillas, por otra parte, en fin, que me ha dejado, no sé, planchado. Bueno, a lo que voy, yo creo que escribir o contar tiene que ver con lo que ha sucedido en ese muro, ¿no? Con abrir ventanas donde aparentemente no las había. A mí la ventana me sucedió, diría, en dos momentos. Una, que está directamente asociada con la narrativa oral, y supongo que casi todo el mundo habrá empezado por ahí, que es los cuentos que te cuentan los padres, concretamente mi padre. Mi padre además tenía una forma totalmente improvisada de narrar, era una especie de taller literario continuado, porque él me contaba la misma historia y la iba como desarrollando, barroquizando cada vez más, y ya las últimas entregas eran completamente delirantes, ¿no? Yo le exigía que el siguiente cuento fuese un poco más absurdo, ¿no? Así que de algún modo tuve un padre surrealista mucho antes de que supiese que existían las vanguardias históricas. Yo sí puedo decir, tuve un padre surrealista. Eso, lo más normal era
no sé, una oficina donde las berenjenas se dedicaban a tareas misteriosas, y yo tendría 3 o 4 años, pero de entrada creo que la estructura narrativa de la noche la adquirí ahí. Y hay un segundo momento con un poco más de conciencia literaria, que fueron, y esto me conecta de nuevo con uno de tus oficios, porque veo que tienes 120 oficios, con uno de ellos, que es los audiolibros. Recuerdo cuando me compraron unos discolibros con un tocadiscos que heredé de mi madre, con lo cual ya se completa el círculo de la familia cuentista, el padre que me susurraba al oído y la madre que me regaló un tocadiscos de su infancia, con el cual yo escuchaba unos audiolibros. Yo no sabía leer por entonces, o estaba aprendiendo a leer, que tendría unos, no sé, 6 años. Bueno, aprendí a leer, digamos, hace no mucho, 3, 4 años, pero lo que pasa es que, bueno, soy un autor soy un ingenio lego, pero bueno, cuando estaba oficialmente aprendiendo a leer a los 6 años más o menos, recuerdo que yo seguía los textos y el locutor los decía, y casi se puede decir que aprendí a leer gracias a este cuentacuentos del disco. Con ese mecanismo de repetición que tiene tanto que ver con el placer de los niños, no os puedo contar la cantidad de veces que yo escuchaba esos discos, era terminar y volver. Y llegó un momento en que me los aprendía de memoria, ¿no? Y cuando empecé a leer sin disco, me costó muchísimo, porque yo necesitaba que ese señor, que ese locutor, me cortara el libro. Y me pareció indignante que los libros normales no tuvieran ese señor. Estuve a punto de abandonar muy precozmente la literatura por culpa de esto, porque el señor no me los contaba. Ya luego lo solucioné y me los leía yo en voz alta. De manera que si a eso le añadimos además que en mi familia había muchos músicos, se puede decir que el cuento me entró siempre por el oído, y aquí es donde yo quería llegar. Tengo una noción muy auditiva de la narrativa y siempre he pensado que la literatura es oral en algún grado. Hay alguna literatura que es evidente y explícitamente oral, pero incluso la literatura aparentemente más antioral, y pienso en Borges, está hecha con algún tipo de noción de la oralidad. Digamos que hay unos grados de elaboración del oral, pero en el fondo un escritor que te habla es alguien que te está susurrando al oído con diversos grados de sofisticación sintáctica. Y me parece que estas experiencias iniciáticas que os estoy contando, el padre que te habla al oído, la madre que te regala discos con cuentos dentro, me ha seguido afectando hasta el día de hoy, porque soy incapaz de corregir un texto sin leérmelo y trato de reproducirme esos mecanismos que me fueron dados como regalo de familia y terminaron siendo recursos y herramientas técnicas literarias, ¿no? Después os podría también, en último lugar, hablar del momento en que empecé a leer la literatura fantástica rioplatense, que fue también un momento importante para mí como cuentista, cuando leía a Bioy, a Cortázar, etc. Y al autor que más tradujo Cortázar, que es Edgar Allan Poe. Y esta es otra cosa que me sorprendió mucho, que he contado en alguna ocasión. Me sorprendió mucho ver que el traductor de Edgar Allan Poe, de los cuentos esos famosos de Poe en esa edición de Alianza, que yo creo que no hay Dios que no tenga esa edición de Alianza, desencuadernada, a ser posible, ¿no? Esos 2 volúmenes de bolsillo que sí, que no dan más de sí, con esa letra infame y que es necesaria para ciertas cosas. Pues claro, cuando vi que el traductor tenía cuentos también, digo, qué curioso, ¿no? Que el traductor de Poe de pronto también tenga cuentos. Y otro día leí La Metamorfosis de Kafka, traducida por Borges, y luego vi que Borges también tenía libros, y por un momento sospeché, yo tendría, no sé, 13 o 14 años, y tenía la sospecha, por no decir la convicción, de que todos los autores que a mí me gustaban estaban traducidos por gente que también tenían libros en mi casa, ¿no? Y llegué a pensar que todos los autores que me gustaban se habían traducido entre sí. Y me defraudó muchísimo ver que no, que Kafka no había traducido a Borges. O sí, porque Borges tiene la teoría de que todo escritor inventa sus predecesores. Pero bueno, sí que esas 3 patas, la cama y la infancia, el disco y la alfabetización, y ya la lectura de eso que llamamos cuento literario al principio de la adolescencia, que fueron los 3 momentos que me llevaron hasta aquí. Pues voy a utilizar el micrófono, o si quieren les puedo hablar así. Voy a utilizar el micrófono. No sé si esa señora del fondo que hace así es al micrófono o a la voz. Es a nosotros.
Bueno, pues me alegra mucho coincidir en algunas cosas en mi propio camino también hacia el cuento con este señor tan notable que es Andrés Neumann, que yo lo conozco mucho más que él a mí porque yo leo mucho más sus libros y disfruto de sus páginas, sus historias, me dejo enredar. Y cuando era crío mi padre era el gran charlatán en casa, era lo que se llama un narrador espontáneo. Típico en toda la familia que cuando hay una reunión familiar coge la palabra y ya no la suelta. Se convierte en el centro de atención. Piensen por favor en sus familias, en todas las familias hay uno, porque si hay dos hay chispas. Entonces, mi familia es mi padre, de hecho sigue siéndolo ahora, que aunque ya va mayorcito, él se empeña en aguantar la palabra, aunque en casa pues ya tenemos todos ganas de contar también cosas, pero él insiste en cogerla y no soltarla, que alguna vez, esto les voy a decir es algo grosero, pero alguna vez en la adolescencia yo pensaba que mi padre era capaz de hacer respiración anal porque no soltaba la palabra de ninguna de las maneras, era coger la palabra, ir contando la historia era una historia que no hacía más que crecer, porque los narradores, con tal de aguantar la atención del público, son capaces de exagerar hasta lo inverosímil. Entonces, cuando el público ya ha oído la historia 8 millones de veces, tú tienes que ir metiendo detalles que todos dicen, es imposible, eso es imposible, no es posible. Y él va metiendo y mirándote como afirmando que sí, que es posible para que tú no dejes de atender. Ese fue también uno de mis maestros. Los discos. También tenía discos en casa. Y cuando sonaban unas campanillas, había que pasar la página del libro. ¿Eso no te pasaba a ti? No, que no teníamos tanto presupuesto. Vale. Ahora, yo creo que hay una diferencia con respecto a ti. Yo la lectura del cuento en mi casa sobre todo se ha leído novela. Mi padre era también un gran lector, mi madre también, y ahora ya no. Mi padre ya ha decidido que ya no puede leer, pero ha sido un grandísimo lector, tenía su propia biblioteca y yo recuerdo siempre a mis padres leyendo y nosotros leyendo, una cosa así como muy espontánea, nunca nadie me ha dicho ponte a leer, sino que íbamos leyendo. Recuerdo el momento en que me hice adolescente, fue cuando mi padre, yo tenía 15 años, y yo le dije a mi madre, mis libros me los he leído todos muchas veces, recomiéndame uno. Entonces me fui con él a su biblioteca y me dio La peste de Camus, que me contagió hasta abajo, ¿no? Entonces ese fue el momento para mí como de tener ese libro en las manos y decir, soy adulto. Es un libro de mi padre, no entendí nada, pero me lo leí entero. Ese olor de las hojas polvorientas de la edición antiquísima que tenía mi padre. Perdón, un paréntesis, ¿a qué huelen esas páginas? Porque yo he tenido serias discusiones sobre esto y me da miedo tener un accidente yo también. ¿Huelen a chocolate o es idea mía? Yo he perdido amistades por esto, ¿eh? O sea, ¿huelen a chocolate o no? Bueno, no es la respuesta adecuada. ¿Huelen a chocolate o no? yo, en mi caso no. No huelen a chocolate, pero la verdad es que sí parece, ¿eh? Ahora que lo pienso. Ahora, hay una gran diferencia, porque claro, este señor se acerca al cuento de una manera como lector, pero ya como escritor, y sin embargo, escribir, mucha gente quiere escribir, ¿no? Pero ¿ustedes conocen a alguien que quiera ser narrador oral? Que diga, voy a contar cuentos para ganarme el pan. ¿No? Además de los políticos, digo. Además, esto es la competencia desleal, es decir, esto no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, ¿eh? Entonces, lo que nosotros hacemos es otra cosa. Entonces, el diferencial entre el escritor y el narrador es el contexto en algún punto. O sea, es un contexto más general, creo yo, la posibilidad de escribir. Es algo más posible. Hay muchos concursos, hay muchas cosas de estas, mucha gente que lee, que quiere escribir, que te dejas un manuscrito, ¿verdad? Hay gente que te deja los manuscritos, no, ya verás. Hay mucha gente que... pero sin embargo, hay muy poca gente que diga, voy a contar. Contexto es importante para eso. Yo vivo en una ciudad que se llama Guadalajara, la de España, a lo mejor posicionando el micrófono. Yo vivo en Guadalajara y Guadalajara es una ciudad que da mucho valor a la oralidad. Desde el 92 se celebra un maratón de los cuentos, es el maratón más largo que se celebra a nivel mundial, dura 46 horas ininterrumpidas. Es algo que no es humano.
pueden ir un rato, entretenerse un rato, pero luego se vuelven porque cansa mucho. Yo lo he intentado, estar las 46 horas no hay posibilidad. Uno se duerme, se despierta con pesadillas. Empezamos el viernes a mediodía y acabamos el domingo a mediodía. Entonces es ininterrumpidamente cientos, de hecho cada edición hay como unos 1000 narradores. Entonces en el 94 se decidió que para que el maratón no fuera solamente una vez al año, para que los cuentos contados siguieran estando en casa, para que la gente pudiera aficionarse a las historias a través de la oreja, se decidió hacer una cosa que eran los viernes de los cuentos. Entonces se convocó a la gente que quisiera para ir a contar o a escuchar cuentos a las 11 de la noche en la biblioteca, cada 15 días. Y entonces, en aquel entonces yo pasaba mucha hambre, vivía con mi pareja y el 90% del dinero que podíamos reunir entre los dos se lo llevaba la hipoteca, no, el alquiler, y el resto eran lentejas y tortillas de patata con patatas de mi suegro, para dar todos los detalles. Y entonces no podíamos ir al cine ni nada, no podíamos hacer nunca nada cultural que costara dinero. Y aquella cosa que era gratis por la noche, pues fuimos para escuchar cuentos, porque además daban queimada, que era gratis, y pasaban unos bollitos, que era gratis. Esa noche la cena la hicimos allí. Y escuchando a la gente que se levantaba motu propio para contar y que la gente escuchaba y aplaudía, y claro, como nos pusimos de bollitos y queimada, yo le dije a mi pareja, digo, tengo que contar un cuento como pago. Aquí está contando todo el mundo, menos tú y yo, que estamos aquí. Y entonces yo me levanté, como había escrito un cuento para un concurso literario con la intención de poder tener algo más que lentejas y patatas de mi suegro, pues no pasó de allí. Decidí contar ese cuento esa noche allí. Y al terminar de contar, pues a la gente le gustó. El contexto es importante en esto, ¿no? Entonces la bibliotecaria me dijo, ven mañana, quiero hablar contigo. Y a la mañana siguiente fui allí y me dijo, ¿tú has oído hablar de la gente que cuenta cuentos? Tal? Y yo no tengo ni idea, vengo al maratón de vez en cuando, llévate estos libros, léelos, te voy a presentar al narrador. Y empecé un proceso de formación y sobre todo cada 15 días iba a contar el viernes de los cuentos, y antes de acabar el año una bibliotecaria que también iba de vez en cuando me dijo, si vienes a mi biblioteca a contar cuentos te voy a pagar. Y dije, dijo, sí, digo, ¿cuánto? 25.000 pesetas. Digo, no. 25.000 pesetas era un concurso literario por aquel entonces. Digo, venga, vale. Y yo fui con la osadía del ignorante a contar a un público infantil al que no había contado nunca, y estuve una hora contando y no debió salir mal porque al año siguiente me volvieron a llamar de esa biblioteca y de 3 de alrededor, y al año siguiente de esas bibliotecas y de 3 de cada una de alrededor, y así poco a poco pues fui llegando al cuento contado hasta aquí, sentado a tu lado. ¿Y qué pasa con tu suegro? Mi suegro estaba harto de que acarreáramos aquellos sacos de patatas, huevos, acelgas, garbanzos, habas que no querían, y nosotros nos comíamos todo lo que se pudiera comer. Y mis padres también estaban muy contentos de que dejáramos de ir a comer cada día si podíamos allí, porque los echábamos mucho de menos, les decíamos. Poco a poco la vida fue cambiando. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. ¿Sabéis que estaba? Claro, me daba que me he sentado encima de un USB. Yo no sé lo que ocurre entre la respiración anal y lo de sentarse encima de un plug del PC. Yo creo que nuestras anatomías van a cambiar muy rápidamente. Bueno, no, estaba yo pensando, has empleado tú un verbo antes de empezar, que había empleado también Raquel esta tarde cuando estábamos conversando, que es el verbo contar, pero contar como intransitivo. No, es que tengo que ir a contar a Guadalajara. Y me llamó eso mucho la atención. Cómo vuestra especialidad, por así decirlo, ha generado un uso intransitivo de un verbo que en la gramática y la literatura tradicional es necesariamente transitivo, no tiene que contar algo. Y me gusta mucho que sea intransitivo, creo que es un desvío muy sabio, porque contar no necesita un objeto, contar es una actitud, ¿no? Contar es un estado de lenguaje. Entonces me encanta que de algún modo, gracias a vuestro trabajo, se haya emancipado el verbo contar y no necesite decir ¿qué? ¿Tú qué haces? Yo cuento. Me gusta mucho eso, ¿no? Y me saltó al oído esta tarde y lo he repetido todo ya hace un momento y digo, le voy a preguntar si esto es algo reciente o si desde tiempos inmemoriales
los narradores orales han utilizado así el verbo contar, o es algo, digamos, de la jerga del gremio más reciente. En todo caso, me parece un hallazgo. A ver, los narradores en general tenemos bastante facilidad para contar, pero bastantes complicaciones para contarnos. Es muy complicado. Solamente te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo se llama este oficio nuestro? ¿Vale? Muchos de nosotros reivindicamos la palabra cuentista, que cada vez más está asignada a los escritores, porque son más guapos, más elegantes, pero es una palabra antigua que ha estado también asignada a la gente como nosotros, que contábamos, y que además a mí me gusta por esa evocación de la palabra artista. Ahora, ¿qué viene de América? Viene el cuentero. Este término viene de allá, está como muy asignado para allá. Cuentero no está mal. Lo que pasa que igual que cuentero, pues uno cuando va a contar cuentos dice voy a hacer una contada, que tiene una rima horrible con un acto sexual que no voy a decir. Contada suena fatal. Suena fatal. Entonces, el cuentero es un término, digamos, más de allá. ¿De acuerdo? Tenemos la palabra cuentacuentos, que es un calco semántico del storyteller y que nosotros hemos intentado evitar, gran parte de nosotros, con uñas y dientes, para que no nos llamaran así, porque además es un término muy denigrado o muy connotado y muy asociado a la globoflexia y a los cuentos para niños y sobre todo a los cuentos de cualquier manera, y que la RAE finalmente ha decidido incorporar en el diccionario para nuestra desgracia. Está también el narrador oral. El narrador oral es un nombre que viene, o una denominación que viene de los tecnicismos literarios, es decir, el narrador, el narratario, claro, sí, viene de allá, que como que nos viene un poco lejos, queda un poquito, y luego hay más, hay gente que quiere llamarse juglar, los nuevos juglares. Tú has dicho, somos cuenteadores, has dicho al empezar. Yo he pensado, Dios de mi vida, que no salga de aquí. Entonces es difícil contarnos. O sea, ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo sobre qué nombre debemos asignar o cómo debemos denominarnos. Lo que nosotros hacemos es contar. No sé si antes se ha dicho contar así, pero lo que sí sé es que se ha contado siempre. De hecho, yo creo que lo único que nos diferencia de los animales es la narración, es la ficción. Es decir, cuando un grupo de monos se reunió pues, para contar la última hazaña de aquel mamut que habían cazado después de habérselo comido, ¿te acuerdas? No, aunque tenga este perfil, no me acuerdo. No soy tan mayor. Bueno, cuando un grupo de monos se reunió para hablar después de haber comido de aquello y el que estaba contando empezó a exagerar, de decir, bueno, me pillé con las tarzas, casi no podía escapar, de pronto conseguí salir de allí, casi me atrapa el mamut. Entonces, los dos están mirando completamente atónitos, ojipláticos, literalmente, ¿no? Bueno, pues en ese momento que le dicen, cuéntalo otra vez. Y el tipo vuelve a exagerar y los otros están viendo por primera vez la palabra. Porque imagínense el poder de uno que cuenta y los demás ven. Eso en ese momento debió ser como el cataclismo. Ahí nace ya los Sochantre, nace todo ahí, en ese preciso instante, nace la religión, la metafísica, nace todo. Porque el tipo que habla y los demás ven, pues ya aquello es un poder increíble. Entonces en ese momento nace el ser humano. Y cuanta más ficción de esta, de la buena, de la nutritiva, más humanos. Y cuanto menos ficción de la otra, de la que coloniza, pues menos. Esa es un poco la idea. Sí, no, qué buen speech. De hecho, sí, no, me gusta la idea de las relaciones entre ficción y civilización. Creo que es profundamente cierto, ¿no? El juego y la ficción creo que son, sí, dos marcas antropológicas que nos definen a todas las sociedades y en todas las épocas, ¿no? Sin embargo, creo que también hay una especie de descrédito teórico de la ficción, porque a veces se confunde con la mentira. A mí me gusta hacer un matiz que parece semántico, pero es moral. O sea, lo que busca la ficción no es la mentira. Incluso a este malentendido han contribuido grandes narradores, como por ejemplo Vargas Llosa, que tiene un ensayo donde juega con la noción de la mentira, ¿no? Como el oficio del narrador. Esto, entre comillas y de forma irónica, funciona, pero el problema es que ha terminado asociándose literalmente, ¿no? A mí me gustaría que saliéramos de aquí pensando en la enorme diferencia entre ficción y mentira.
La mentira es algo que falta a una verdad conocida, sea verdad o no, a una verdad que se cree como tal, en propio interés. Digamos que la mentira es algo que se cuenta no siendo cierto en propio interés del que la cuenta. La ficción es algo que se desvía de lo que entendemos por versión literal de los hechos, sobre lo cual habría mucho que discutir, para alcanzar otro tipo de verdad. Es decir, la ficción busca la verdad, no la mentira. Lo que pasa es que habría que discutir qué es la verdad. Pero digamos que la ficción busca algún tipo de verdad, no la verdad. Es más, diría que la ficción lo que hace es cuestionar la verdad para alcanzar algún otro tipo de verdad. En definitiva, ficción sería igual a otra verdad, pero en absoluto una mentira. Creo que un buen narrador nunca quisiera mentir. Y a partir de ahí se podría desarrollar toda una teoría respecto de las relaciones entre la memoria histórica o la ética colectiva y la capacidad de una sociedad para narrar. Es decir, una imaginación bien desarrollada sirve, entre otras cosas, para cuestionar versiones que a ti se te den. Es decir, es fácil engañar a alguien con poca imaginación. O sea, que un ciudadano responsable, lejos de dedicarse a aquello que tiene que ser serio, ¿no? Deja de tonterías, dedícate a lo que es serio. Es que lo que es serio suele ser sofisticado y el que no tiene imaginación no lo va a entender. De manera que es muy difícil engañar a un ciudadano con don imaginativo, con imaginación entrenada. Así que por todas las razones, desde lúdicas, hedonísticas, políticas, éticas, me parece que la ficción es un instrumento, por supuesto, de entretenimiento, pero también me parece que es un instrumento político en el sentido menos panfletario del término. No porque un cuento tenga que hablar de política, sino porque nos prepara mejor para la política o para ejercer como ciudadanos completos. Este señor tiene un libro que se titula Barbarismos, que tiene unas definiciones que yo me imagino a los de la RAE ahí rabiando porque han dicho, ¿por qué lo ha hecho mejor él? Y en ese libro tiene una definición de cuentista como el mentiroso que busca la verdad algo más lejos, un poco más lejos o algo más lejos, ya me perdonarás. No, ya, porque encima que te acuerdas. ¿Cómo no me voy a acordar si estaba yo mirando y digo, onda, mira, esos somos nosotros, los mentirosos que buscamos la verdad, nunca quiere. Dicho esto, en el ámbito de lo oral, que es en el que yo me muevo, hay digamos, mucha diferencia con el ámbito de lo escrito, que es donde se mueve este señor. Y a lo mejor podríamos hablar un poquito sobre las diferencias que tenemos entre el cuento contado y el cuento escrito. Ustedes, señoras y señores, ustedes son, digamos, lectoras sobre todo, ¿no? O disfrutan también de la escucha de cuentos. Normalmente de la lectura. Normalmente, si pusiéramos en una balanza, habría como 1000 kilos de lectura y un par de kilos de... Piensen que de alguna manera somos orales, en la vida, y ahora mismo está cada vez más de moda en las universidades el estudio de la oratoria. Porque claro, hemos llegado a un punto ya en el que la gente casi apenas sabe expresarse ni contar las ideas. Sin imaginación es muy fácil manipular a la gente, pero si además es incapaz de rebatir un argumento o de contar algo o de explicar, yo muchas veces le digo a los chavales, es que si las ideas son palabras, si no eres capaz de contarme tu idea, no hay idea. Es más, esto ya es un poco boutade, ¿no? Pero los sentimientos también son palabras. Si no eres capaz de decirme lo que sientes, es que no me lo creo. De hecho siguiendo con tu razonamiento, hay otro lugar común que me gustaría, si no refutar, como mínimo poner en duda o matizar. En general se suele pensar que el lenguaje refleja sentimientos, ideas, es decir, se piensa en el lenguaje como vehículo. Por lo tanto, como transporte de algo que existía previamente. Como si, digamos, las ideas, por ejemplo, preexistieran al lenguaje, ¿vale? Yo tengo una idea y la expreso. Cualquiera que lea o escriba con cierta insistencia sabe que eso no es cierto, que el lenguaje fabrica ideas y sentimientos. Y la ficción conecta en ese sentido con el don fundador o inaugural del lenguaje. No es que nosotros tenemos ideas, pero si no tenemos palabras no sabemos expresarlas, que por supuesto, yo iría incluso más lejos. Si no tenemos lenguaje, no sabremos pensar. No ya expresar el pensamiento, no podremos construir
un mecanismo inteligente. Muchas veces uno se pone a discutir, por ejemplo, cuanto más apasionadamente mejor, se pone a discutir y descubre opiniones que no sabía que tenía. Estaría bien que pensarais, ¿qué porcentaje de las opiniones que expresamos las descubrimos en el momento de formularlas? Un porcentaje interesante. Bien, pues ese es el porcentaje con el que trabaja la literatura, creo. Tengo una pregunta. Retomando lo que decías antes de la... Yo se lo repito al fondo, no se preocupen. Retomando lo que decías antes de la oralidad prácticamente en la prehistoria, ¿cuándo consideras tú que realmente nace el cuento como tal? Bueno, yo pienso que el cuento nace justo cuando nace el ser humano, en el mismo instante. No podemos estar sin él. A ver, como ha sido el alimento natural, digamos, en el menú de la ficción de la humanidad a lo largo de las generaciones y de los siglos, incluso de los miles de años, el menú natural ha tenido un 90% de cuento en el menú natural de ficción. Esto ahora parece que se va yendo. Yo he hablado antes de una ficción que no es nutritiva. Me refiero sobre todo, ahora ya me voy a meter en un berenjenal. Si quieres me dejas solo en esto. No hace falta que te mojes conmigo. Me refiero sobre todo a, por ejemplo, la ficción que viene de las pantallas. La ficción de las pantallas no es una... Mira, más gente que se cae de la silla. Es que el mobiliario, es que estamos en... No crisis. quedará nadie en pie. Que le pongan un par de botellas de whisky y ese se muere. Me quedo más tranquilo. ¿Verdad? Porque está bien. Yo estoy agarrado, ¿de qué? Lo que... De las pantallas. Sí, sí. La ficción de las pantallas no es una ficción nutritiva, es una ficción colonizadora. Es decir, hasta tal punto que es una ficción que lo que hace es esto que dicen de poner puertas al campo o vallas al campo, ¿no? En realidad se instala dentro y cuando uno intenta rememorar ese momento ya no tiene nada más que esa imagen. Lo que nosotros hacemos cuando contamos es que ustedes visualizan. Si yo hablo ahora mismo de un árbol, por ejemplo, si yo les hablo de un árbol, yo les pido por favor, céntrense porque vamos a hacer un árbol aquí, voy a hacer un árbol grande, voy a poner aquí, va a crecer aquí el tronco, van a ver, arriba las ramas, así muy frondoso, ¿vale? Yo no les he dado ningún detalle, lo mismo alguno ha tenido un ciprés, ha visto un ciprés, lo mismo alguno ha visto una encina, porque como he dicho grande, ¿verdad? O una olma, cada uno ha tenido su árbol. En realidad lo que sucede con las pantallas es que todos van a ver el mismo árbol. Siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, esta ficción alimenta, genera recursos para seguir haciendo ficción. La otra ficción, la de las pantallas, no alimenta, acorta, cierra. Es una opinión y creo que de la mano de esto vienen otros muchos problemas, por ejemplo, con los chavales. Esto ya es como, porque me voy ya muy lejos. Por ejemplo, yo cuento desde hace 21 años. Ahora voy a contar ahora a clases de niños de 4 años, 5 años, 6 años, son incapaces de atender, ni siquiera te ven. Es más fácil contar ahora en secundaria que en infantil, nunca había sido así. ¿Por qué? Porque los chavales de secundaria, que ya viven en el mundo pantalla, han tenido una infancia. Sin embargo, los chavales más pequeños ahora, desde el principio les han dejado las pantallas como si eso fuera la gran juerga. Entonces las pantallas no habilitan los rudimentos de atención, de imaginación, de oralidad, de expresión, no habilitan nada. Entonces, hasta que te ven, pasa un rato. Yo estaba contando en clases con 25 chavales y 15 medicados por TDAH, de 25. Eso no es una enfermedad de los chavales, es una enfermedad nuestra de la sociedad. Yo Bueno, estoy de acuerdo básicamente con lo que dices, pero también es verdad que las imágenes son necesarias. Es decir, es imposible pensar sin lenguaje, pero también es imposible pensar sin imágenes. El lenguaje nos lleva a imágenes. Claro. Entonces, tú dices, yo he dicho árbol y cada uno ha pensado su árbol, pero para pensar el árbol previamente hemos tenido que ver las imágenes diferentes de árboles. Y eso nos permite que cuando tú dices árbol, cada uno tenga su propia imagen.
Yo creo... Pues, no sé si no te he entendido bien del todo. o- No, dale, dale. No, iba a decir que si no lo he entendido mal, me parece que estamos hablando de dos tipos diferentes de imagen. O sea, porque es completamente cierto lo que has dicho, pero creo que, Pep, y si no, corrígeme, no se refería a que las imágenes son menos importantes que las palabras, sino al modo de recibir las imágenes. O sea, qué mecanismo de recepción de imágenes hay y cómo llego hasta la imagen, si me la dan hecha o tengo yo que construirla, ¿no? Sí, pero si tú piensas que los primeros cuentos de los niños son sobre imágenes. No. Y tú vas construyendo la imagen, tú vas construyendo la historia sobre la imagen, le vas contando y el niño va viendo su imagen mientras que vas pasando las páginas y tú le vas contando. Pin, 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 zarramagatín, vino la bonita con sus sabanitas, sábana redonda, vino por la conda, conda del condal, vino por la sal, sal de Marruecos, vino por el tueco, tueco de... ¿Qué imagen tienes? Es decir, estas son las primeras historias. Prefiero los cuentos editados, ya. Claro. Son imágenes. Son. Claro, eso es muy moderno. Eso es muy moderno. Eso es muy moderno. Yo entiendo todo esto y yo soy autor de álbumes, de libro álbum, pero eso es muy moderno. Lo que los niños están perdiendo ahora es eso. Pim, 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 eso se lo están perdiendo. Sí, claro. Yo tengo menos conocimiento de causa de trabajar con niños de una forma sistemática y monográfica como tú, ¿no? Así que no me atrevo a dar una opinión tan contundente, pero me voy a dar el gustazo de discrepar. Además, ya era hora, joder, pues llevamos un rato de acuerdo y estoy como muy pesado, así que menos mal. Yo no pintaría, admitiendo que creo que tú has hecho más trabajo de campo que yo, así que es más fácil que yo esté equivocado, pero yo pintaría un panorama menos catastrófico con respecto por lo menos a las posibilidades de la pantalla, lo que se puede hacer con la pantalla. No me refiero a lo práctico, al instrumento tecnológico, estoy pensando en la función narrativa, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando. Si yo pienso, por ejemplo, en las series, que es un auge de 5 o 10 años, vamos, series ha habido toda la vida, teleseries, pero esta especie de fanatismo por la serie que le ha entrado a una gran parte de la población, entre la que yo me incluyo parcialmente al menos. Digo que hay gente que parece que no hace otra cosa en la vida que ir al baño y ver series. Yo voy al baño, veo series y hago un par de cosas más, por eso digo que no sé hasta qué punto, pero me gustan mucho las series. Creo que las series han regresado a la capacidad de retención, análisis y asociación narrativa que no había desde el 19 con las novelas. Es decir, no ver un ratito, media hora, una cosa. No. Estás, por ejemplo, yo acabo de terminar Mad Men, como muchos de vosotros me imagino, o algunos, 7 años después. Hemos estado 7 años sosteniendo una historia. Con lo cual, y esas series las ven también los jóvenes, no las vemos solamente los viejunos o muy viejunos. Lo ven adolescentes, y ese adolescente tiene que arrastrar la memoria narrativa de varios, no ya episodios, sino temporadas, y eso es un ejercicio de abstracción y de síntesis mucho más interesante para mí que un dibujo animado de 10 minutos, que tiene una especie como de olvido inmediato. Una serie no puede contar con el olvido. Si tú no retienes y te identificas a largo plazo, no puedes ver una serie. Eso me parece pedagógicamente, digamos, útil. Luego otra cosa, dependiendo también de la inteligencia o el arte con que esté construida esa imagen en la pantalla. Me explico. Hay películas donde efectivamente te lo dan todo masticado y probablemente dañen la elasticidad del músculo de la imaginación. Pero la buena narrativa cinematográfica o visual cuenta con la elipsis, es decir, te muestra unas imágenes, pero está omitiendo muchas otras. El verdadero objetivo de la buena ficción visual no es que lo veas todo, es que tú veas unas pocas imágenes y crees todas las demás. A partir, por una razón además, el tiempo de las imágenes es muy breve. Es decir, que un libro te acompaña, una novela larga, pues te puede acompañar, salvo que seas insomne o psicópata o lo que sea, pues te acompaña más de unas horas, ¿no? Entonces, bueno, oye, yo me he leído novelas así tocho tipo Guerra y Paz y he tardado más de un mes en leerlas, si estás haciendo otra cosa mientras. Te acompaña un mes, ¿no? En cambio, Guerra y Paz como película tendría que durar, tirando por lo alto, 3 horas, ¿no? Sería un peliculón de 3 horas. Lo que hay que comprimir en esas 3 horas es tan gigantesco que cada decisión de ese narrador visual pasa por lo que no te muestra.
además de por lo que te muestra. Entonces, digamos que yo creo que llegan a la imaginación por caminos distintos. Cuando la ficción visual es sutil e inteligente, otra cosa sería debatir qué porcentaje de ficciones visuales sutiles e inteligentes hay en comparación con las que no lo son, ¿no? Pero no creo que sea un problema de la naturaleza intrínseca de la ficción visual, sino del uso pobre que se hace de las imágenes, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa pequeña defensa porque yo sí encuentro mucha imaginación en las buenas ficciones visuales, ¿no? Y un último ejemplo sobre esto. ¿Quién no le ha pasado que después de terminar de ver una buena película o una buena teleserie, es decir, una buena narración visual, se queda conjeturando acerca de los personajes? Mucho más allá del guión. ¿Y qué hubiera pasado si este personaje hubiese hecho tal cosa? ¿Qué haría yo si me encontrara con este tipo y pudiera decirle no, por favor, no te vayas? Es decir, la imaginación trabaja en este caso no a nivel visual, sino a nivel profundamente narrativo. Es decir, lo conjetural. Todo lo que no es la serie, sino lo que te genera a ti en relación con algo que es imaginario. Creo que había... Bueno, dada la hora que es, queda, moneda prueba de nuestra capacidad de crear imágenes y contarnos un cuento. Bueno, yo sí. Solamente quería contestarte una cosita, contar pin, sí. No, ahora os voy a contar una cosita, sí. Solo comentar una cosa. Ella ha hablado de pantallas. No vamos a discrepar porque estoy de acuerdo contigo. Vaya. Más o menos de pantallas interactivas, sobre todo, de esta desgracia, de esta cosa tan útil, pero también tan tremenda para los críos. Ahora, dicho esto, si les parece, yo les voy a contar un cuentecito, ¿no? Yo había preparado un cuento de Andrés, porque me dijo Raquel que contara un cuento de Andrés. Pero es tremendo contar un cuento de Andrés con Andrés aquí, porque además los cuentos de Andrés son muy literarios, cada palabra tiene mucho peso. Yo, si quieren, se lo cuento más o menos como él, o si quieren, que lo lea él en voz alta, y yo hago luego cómo sería contado sin quitando todo eso. Porque yo puedo contarlo, a ver, voy a intentarlo, contándolo como, digamos, un cuento literario de forma oral, ¿vale? Porque es una desgracia. Espero que me sigas queriendo. Quería querer mucho más. Cuando supe que sería mortal... A ver, quiero que entiendan que el título solo del cuento ya es una desgracia para mí, ¿no? Porque el título es... Es que encima, o sea, el título es Estar descalzos, ¿no? Entonces, claro, uno piensa, estar descalzos es una de las cosas más maravillosas de estar vivo. Uno está descalzo y habla de la muerte, ¿entienden? Entonces, ¿cómo esto uno oralmente lo mete? De ninguna manera. Si yo digo, estar descalzos, cuando yo supe que sería... Entonces, ese detalle, esa sutileza desaparece oralmente, porque la gente no puede detenerse y decir, después de haber leído todo el cuento, decir, ay, si era estar descalzo, y está muerto, y es estar... Y justo cuando uno entiende la imagen también de los zapatos como un ataúd que parece que maneja, que eso lo he quitado. ¿Sabes? O sea, hay un montón de cosas que tienen que desaparecer oralmente. Aún así yo he intentado mantener literarias, ¿vale? A ver qué les parece. Cuando supe que sería mortal como mi padre, como aquellos zapatos negros en la bolsa de plástico, como aquel balde de agua en el que entraba y salía la fregona con la que limpiaban el pasillo del hospital, yo tenía apenas 20 años. Era joven, viejísimo. Supe que la salud era una película muy fina, un hilo que se evapora con el pasar de los pasos. Pasos que ya no serían los de mi padre. Mi padre andaba de una forma peculiar. Parecía que se iba a tropezar o que iba a ir muy rápido. Me gustaba verle andar de esa forma. Cuando comenzaba, parecía que iba a caer o que de pronto iba a echar a correr. Andaba de aquella forma, aquel andar, con sus pies duros contra el suelo, huyendo del suelo, que al final el suelo lo abrazaba. De mi padre ahora solo quedan los pies planos que hay en la camilla y también los pies planos que hay en la bolsa. Dos pies descalzos juntos por los talones, haciendo una irónica V de victoria, y dos pies, dos zapatos negros con las formas
de haber sido calzados tantos días, con los bultos de las protuberancias de los huesos de sus pies, con las huellas de sus días. Aquellos zapatos que me dio la enfermera en una bolsa como quien da un desperdicio. Los guardé y años después sigo teniéndolos en casa y de vez en cuando los busco, los miro, me los pruebo. Cada vez me quedan mejor. Vamos a ver. Quitando que me he tenido que quitar una parte, porque hay una parte que deja los zapatos en medio del pasillo, que es como una barrera, como intentando evitar que la muerte avance y la enfermera sale, esquiva los zapatos, sigue adelante. El otro se va por el suelo en un momento de mucha tristeza cogiendo los zapatos, los vuelve a guardar. O sea, quitado todo eso, o sea, esta historia contada oralmente no sería así, sería más o menos, ¿eh? Cuando mi padre murió, yo tenía apenas 20 años. De él apenas conservo unos zapatos. Cuando los miro, recuerdo su andar, con aquellos pies planos, ese andar pesado. Aquí contaría cómo andaba, tal, que parecía que iba a tropezar, no sé qué, ¿no? Daría algún detalle, ¿eh? Y luego volvería. Y con el pasar de los años, de vez en cuando los miro, me los pruebo, y cada vez me quedan mejor. Es decir, quita un montón de cosas que literariamente tienen mucho peso y que para el que está leyendo y rumiando es un gusto, porque cuanto más lees el cuento, les aseguro que yo este cuento lo he leído como unas 60 veces. Cuanto más lo lees, más dices, esto no lo puedes quitar, esto no lo puedes quitar porque aquí hay un detalle, pero tienes que... O sea, yo pensaba contar uno más largo, pero claro, cuando tropecé con uno pequeñito así, digo, si con este pequeño estoy pasando las canutas... Claro, porque Andrés, tú cuando te sientas a escribir un cuento, en nosotros no piensas. En ti sí, ¿cómo que no? ¿Cómo voy a pensar yo en ti cuando escribo un cuento? No, es verdad, tienes toda la razón, eso es un punto de partida fundamental. Bueno, primero quisiera decir que no solo no me he sentido mutilado como autor, sino que he entendido perfectamente lo que estabas haciendo y me ha parecido que funcionaba muy bien. Me refiero a lo que estabas haciendo con el texto. Yo que tengo el texto en la cabeza y iba escuchando lo que nos decías, iba visualizando lo que habías tachado, me parece que has hecho, por emplear la jerga editorial, un editing de lo más razonable. O sea, vamos, que yo lo firmaría si hubiese que contarlo como lo has contado tú. Ha habido un par de tropiezos ahí. Claro, porque mi padre andaba como andaba y había que... Pero vamos, primero que has ido a lo esencial. Lo que quiero decir es que alguien pensará, si lee el texto original entero, que tampoco es que sea muy largo, pero digamos que sería el doble más o menos de lo que tú has leído en primera instancia, alguien pensaría que lo que haría un narrador oral es, lo que hace un narrador oral es simplificar el texto. Yo creo que no. No es eso. Yo creo que no, porque has tenido que hacer, y se nota que lo has leído, espero que no hayan sido 60 veces y que haya sido una hipérbole nada más, pero sean las que sean, tú has tenido que tomar decisiones respecto de lo accesorio y lo esencial. Tú has decidido que lo importante, el vehículo de todo el cuento era lo que tenía que ver con los pies y los zapatos, y entonces hay una subtrama, una metáfora secundaria en el cuento que es la del suelo, como se pasa la fregona que aparece al principio, ¿recordáis? De hecho, en la segunda versión que tú dijiste, más corta, la fregona desaparece. Bien, esa fregona va dejando unas estelas y habla un poco, digamos, de la fugacidad, ¿no? De cómo uno deja una huella muy breve. Y de la limpieza como la muerte. Y la limpieza como la muerte. Todo eso está muy bien, pero no es lo esencial para hablar de los pies del padre. Y tú claramente has detectado cuáles eran las metáforas principales, cuáles eran las centrales, es decir, que yo creo que está impecablemente recortado, ¿no? Y luego el tono, que me parece un arte ese también, hay metáforas, hay escorzos sintácticos que pueden quedar hasta elegantes en la lengua escrita y que dichos se te tropiezan. Entonces, para mí el gran arte sería cómo aprovechar algunos, los que más te gusten, sin que choque con el tono coloquial que tienes que emplear para el resto, con lo cual tienes no solamente que tachar, sino que reescribir, que es lo que has hecho con algunas frases, ¿no?
Pero es que esto es más complejo todavía. Quiero decir, para que me entiendas tú y estos señores notables que han venido. Mira, a ver, este cuento, que tal como yo lo he contado ahora, está en una fase completamente embrionaria. Lo que sucede cuando tú cuentas un cuento, y aquí hay alguna otra persona que también narra, es que si el cuento es así, oral se va desbrozando y queda exactamente limpio. Y cuando ya está así, Vuelve a crecer. empieza a crecer. Yo tengo una anécdota al respecto. Yo empecé a contar un microcuento que dice así: nunca hagas caso a una voz que te susurra en medio de la noche. Le susurró una voz en medio de la noche. Ese es el microcuento, que yo lo cuento en institutos y dura 55 minutos. ¿Por qué? Porque hace unos 15 años dije, voy a tratar de leer más rápido. Voy a jugar con este cuento a ver hasta dónde llega. Entonces, oralmente va incorporando recursos de oralidad, va creciendo, o sea, lo que es la trama, la historia está clara, la resolución está clara, porque es esa misma resolución, pero todo lo que se ha ido incorporando de forma oral, que yo voy viendo cuando cuento, que el público va viendo cuando cuento, pues eso se ha ido creando. Entonces, es un cuento que yo tengo como ejemplo que dije un día, ¿hasta dónde llega? Bueno, pues yo lo cuento en esos 55 minutos, que es lo que dura un periodo de clase, pero ese cuento dura hora y media. Y ya llegó un día que dije hasta aquí, porque nunca más lo voy a poder seguir contando esto, la gente se cansará. Pero oralmente puede seguir creciendo hasta que tú le pongas un límite, ¿no? Entonces esto está en un proceso... Está en un proceso y me da el micrófono, más que interactivo es interruptus. No, yo había pensado a lo mejor en leer algo muy breve, pero si hay preguntas me lo salto y lo hacemos. Yo quería preguntar sobre el proceso del cuento oral y del escrito. ¿No hay una diferencia en cuanto a la planificación? ¿El cuento oral es mucho más espontáneo? ¿O tú te planificas en casa lo que vas a contar? Bueno, empiezo yo y ahora te lo paso. Yo no soy narrador oral, así que nuevamente voy a meter... No. Quiero decir que voy a emitir una opinión nuevamente imprudente porque no soy narrador oral. Pero... y te cuento de mi parte, claro, pero intuyo que la narración oral... en la narración oral la espontaneidad es un objetivo, es un efecto final, no es un proceso. Es decir, lo que acabo de contar Pep no tiene nada de espontáneo, no tiene primero como lo corto, luego como lo reescribo, luego tal. Lo que tiene que generar es una sensación enorme de espontaneidad, ¿no? Pero en realidad el proceso se parece más al de, veo yo, al de la actuación, ¿no? Es decir, o el de la música. La sensación es que la voz te sale de dentro o el personaje eres tú. Y para eso estás meses ajustando, fingiendo, premeditando, mirándote al espejo, grabándote o lo que sea, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de un cuento literario? ¿Qué pasa? Que mirarte al espejo y eso nada. Vale. Bueno, pero vamos a ver. Hay que aceptar la realidad. Si hay que mirarse al espejo, se mira, no pasa nada. Mira, qué coqueto eres en el fondo. A ver, el proceso de creación de un cuento literario. Yo creo que hay distintos tipos de cuentista literario. Yo soy un tipo especialmente vago de cuentista literario. Y hablando un poco más en serio, como trabajo en la novela también, lo que me gusta del cuento es que sea muy breve. Digo porque hay cuentos de 50, 60, 70 páginas. David Foster Wallace, que tiene un libro que a mí me encanta, que es La niña del pelo raro, el último cuento del libro tiene 200 páginas. Y el tío lo sigue llamando cuento con sus 2 volúmenes. Te quiero decir que un cuento puede tener una extensión casi ilimitada a la vista de la historia de la literatura. De toda esa gama de posibilidades del cuento, o incluso esa gama intermedia que está entre el cuento largo y la novela, pensemos en El perseguidor de Cortázar, que es una novela corta o un cuento largo. La Metamorfosis, que mencioné antes, que es un cuento largo o una novela corta. Yo tengo mi teoría al respecto, pero no viene al caso. De toda esa gama, yo elijo el cuento muy breve. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo un texto más largo, ya se me noveliza. O sea, yo no puedo trabajar con un cuento que tenga 20, 30 o 40 páginas, porque ya digo, bueno, ahora le busco otra voz. Y ahora un flashback. Y cuando quiero darme cuenta, ha dejado de ser un cuento. Entonces, para mantener la tensión de la escritura de un cuento, necesito que me dure no más de 10 páginas.
Cuando eres ese tipo de cuentista que te estoy describiendo, la premeditación o la construcción es menor. Lo que hay es mucho trabajo después. Cuando escribo una novela puedo estar años preparándola. Estoy escribiendo una novela ahora y he estado 3 años, nada más que preparándola y tomando notas. Jamás me ha pasado eso con un cuento. Sin embargo, puedo estar 3 años corrigiendo un cuento. Pero el nivel de premeditación en el caso del cuento breve no es demasiado comparado con el de la novela. Se parece más, en mi caso, insisto siempre, al trabajo de un poeta. Un borrador de un poema puede salir relativamente rápido, incluso muy rápido, y luego puedes estar perfectamente 10 años reescribiéndolo. Pero el primer impulso tiene algo de espontaneidad. En el tema de la oralidad es distinto. Hay un proceso, primero tienes que incorporar ese cuento. De hecho, mira, he tenido dificultad con tu texto por una razón muy sencilla. Hace ya 10 años que no cuento cuentos de autor, porque pienso que estropea los cuentos. O sea, es que contados, o sea, lo que me gusta es leerlos. Entonces me gusta mucho más contar cuentos tradicionales, porque los cuentos tradicionales, y hay muchos cuentos tradicionales para adultos, y muchos cuentos tradicionales obscenos, procaces, de miedo. Tengo todo lo que necesito para contar al público cuando tengo público diverso, no tengo problema. Pero los cuentos tradicionales se han pulido a lo largo de los siglos y son perfectos. Entonces, en el proceso de preparación de un cuento, desde mi punto de vista, tengo que incorporar el cuento, o por lo menos lo que es el hilo central del cuento. Eso es lo único que yo aprendo. Es decir, hablar de los zapatos, del padre, de la salud, de los zapatos que quedan y que me los pruebo. O sea, son 2 o 3 puntos, como un esquema muy breve que yo puedo incorporar. Y una vez dicho eso, yo tengo que ver el cuento. Lo que yo hago es ver el cuento. Yo no soy exactamente un actor. Yo trabajo como un director de cine. Y lo que yo hago cuando yo cuento es que a ustedes les enseño las imágenes y señalo los detalles que creo que son relevantes para la historia, para que ustedes, como dice Pepito Mateo, que es un narrador francés, ustedes activen el pequeño cine interior que tienen en su cabeza y vean esa película que yo les estoy contando. Entonces, lo que yo hago es, preparo oralmente, no escribo. Si escribo es que algo falla. Lo preparo oralmente y me lo cuento. Me lo voy contando, muchas veces voy conduciendo, voy contando, estoy en casa, mientras cocino, me lo voy contando, hasta que llega un momento que veo el cuento. Cuando lo veo ya lo puedo contar. Y yo preguntaría, ¿cómo influye o cómo ayuda el público, el auditorio, al trabajo de un cuentista? Bueno, el cuentista oral, o sea, en mi caso, a diferencia de él puede escribir y ya. O sea, incluso puede tener una gran obra y morir muy mayor, muy viejo, morir y no ser conocido como escritor, y sin embargo alguien descubrir ese libro y ser un escritor reconocido, pasar al canon. Sin embargo, yo necesito público. O sea, para que suceda el cuento, les necesito a ustedes. No, yo en mi casa solo, delante del espejo, vamos, me pongo delante del espejo y me empiezo a quitar Lo que yo pregunto es que si, según el público, puede ir cambiando la historia por la espontaneidad. Claro, ¿por qué? Porque una cosa que tienen los cuentos contados es que precisan que el público, o sea, no es como un mago. Usted puede estar, o un músico de jazz. Usted puede estar con un músico de jazz, estar tocando y usted puede estar tomando una copa, disfrutando, charlando un poquito. Yo necesito que ustedes tengan una participación activa o una escucha activa, que a mí me va... O sea, yo veo que si yo digo algo, tropiezo, de pronto ustedes se ríen, pues sigo por ese tropiezo. O ustedes interactúan conmigo, veo que se emocionan con eso, pues a lo mejor ahondo ahí. Pero no es una cosa que yo haga conscientemente, es una cosa que sucede contando. Sí, claro. No, y retomando la pregunta de Raquel, que es verdad que te la respondí solo a medias y tiene que ver con lo que dice Pep, es que al fin y al cabo un narrador oral pertenece al menos en parte a las artes escénicas y trabaja con su cuerpo y con el directo. Tiene que ver con lo que hace un músico o con lo en vivo, con lo que hace un actor, en el sentido no del director que tú matizabas antes, sino que parte de la historia es tu cuerpo y tu presencia, ¿no? Los escritores trabajamos en diferido. No es tanto que uno piense menos en el lector, sino que uno no está con el lector y eso lleva inevitablemente a pensar menos en él de forma concreta. Yo creo que todo escritor, incluso que escribe para sí, escribe también para un lector, pero es un lector un poco abstracto
con un rostro indefinido y que se parece más o menos a ti. O sea, el lector para un escritor es una conjetura. Para un narrador oral, el lector es una presencia física tan intensa como la suya propia, ¿no? Y está al mismo tiempo que tú estás produciendo tu arte. Entonces, creo que uno podría decir así, a grosso modo, sí, un narrador oral necesita, piensa más en el público, pero creo que afinando un poco más esa diferencia, creo que tiene que ver con el espesor físico de ese lector, con su presencia física. Digamos que para los escritores el lector es un fantasma que existe, pero como existen los fantasmas, y para el narrador oral el lector es parte del paisaje físico de su Pero yo me refería más a que no piensas en un posible narrador que vaya a contar tus historias, porque son estupendas para leer, pero dificilísimas para contar. No, claro, por supuesto, pero bueno, eso sería como decir, bueno, cuando un novelista está escribiendo su novela, piensa en la película, bueno, habrá quien lo haga y así le va a salir el libro, pero lo normal es que lo que tenga que ver con la adaptación sea una idea afortunada de otro creador de otro ámbito, ¿no? Porque yo creo que lo que hacéis vosotros al fin y al cabo cuando trabajáis con un texto anterior que dice que ya no lo hace tanto, pero cuando hacéis eso, lo que estáis haciendo es adaptar, un trabajo de adaptación y por lo tanto de transformación, de reelaboración, y eso ya es como el encuentro entre un creador y otro desde un ángulo distinto. ¿Puedo pedir? Espera. Venga. Bueno, yo pienso que también es cada escritor y cada orador es individualmente diferente de otros, ¿no? La forma de escribir y la forma de contar, de planificar, debe ser muy diferente entre diferentes escritores y oradores. Dice que la forma de escribir y de contar de cada escritor y de cada narrador debe ser diferente. Perdón, le voy a... Es que no oye la forma. Pero tú dijiste que luego tú escribes un cuento y luego puede ser que lo corriges durante años, ¿no? ¿Cuáles son los criterios con los cuales tú lo corriges? Vale. ¿Estás contento de decir, ay, qué bien que escribí esto? ¿Cuáles son los criterios de corrección durante esos años que yo mencionaba antes que te lleva a la corrección? Bueno, es muy fácil, dejas las palabras pares y quitas todas las impares. No es verdad. No, te quiero decir, es difícil formularlo de una manera, digamos, quirúrgica, aunque da buenos resultados, te voy a decir, ¿eh? Salen maravillas. Eso quiero verlo yo. No, fíjate, voy a empezar por el final, como hacen algunos narradores orales. Al final de esa, de nuevo, novela corta o cuento largo, titulado El coronel no tiene quien le escriba, hay 3 adjetivos y luego, sorprendentemente, la palabra mierda, que es la última palabra de ese libro de García Márquez. Un guión, la palabra mierda y un punto. Ese es el final de la novela, perdonen por estropearle el lector, para quienes no lo hayan leído, pero no sabrán gran cosa por esto. El caso es que justo antes de esto, el personaje se siente A, B y C al decir mierda. Y A, B y C tenían que ser 3 adjetivos, según la estructura sintáctica que tenía García Márquez en la cabeza. Cuenta la leyenda, y si no es cierta, se parece mucho a procesos reales de otros muchos textos, que García Márquez hizo una lista de más de 100 adjetivos e iba tachando y viendo cómo combinaban. Imagínense las combinatorias que hay entre sí de 100 adjetivos, combinados con otros 2 de la lista. El que sepa aritmética no podrá asistir con la fórmula para saber cuántas combinatorias posibles se dan en 100 adjetivos cuando necesites una serie de 3 de ellos, ¿no? El caso es que eso es un ejemplo de lo que se hace al corregir un cuento, sobre todo un cuento breve. Al tener que sintetizar y dejar fuera muchas cosas del manuscrito y del sentido, la elección, el eje de la elección de la palabra participa de todo el proceso de corrección. Quitar, pero también reemplazar. Yo voy procediendo a veces por capas como de mala intención. Es decir, que cada versión es un poquito más oblicua o un poquito con más doble sentido, o sea que va siendo menos explícito a cambio de tener más capas o más ecos. Y eso pasa
retirando o sustituyendo un adjetivo. Generar un adjetivo, como decía Huidobro, el poeta chileno, si no da vida, mata. Así que si no tienes un adjetivo mucho mejor, ante la duda es preferible retirarlo del todo, ¿no? En general, otra corrección muy habitual en un cuento es que se reduce. A mí nunca me ha ocurrido que un manuscrito final de un cuento sea más largo que la versión primera. Nunca en toda mi vida. He escrito más de 100 cuentos y jamás me ha pasado. Siempre es más breve. ¿Cuánto más breve? Bueno, depende, pero a veces drásticamente más breve. Otra cosa que me ha ocurrido es, no te voy a decir más porque claro, tengo que comer de algo, si te digo todos los trucos luego vas tú y yo qué hago, ¿no? Pero, digamos, otra cosa que me ha sucedido mucho es que en general el cuento termina antes de lo que el autor se da cuenta. Normalmente el cuento, sobre todo el cuento que tiene un cierto aroma clásico, como de final contundente, etc., tiende a querer dar una segunda vuelta de tuerca. Es decir, los finales de los cuentos muchas veces están pasados de rosca. Eso quiere decir que el penúltimo párrafo suele ser más interesante que el último. O sea, normalmente el cuento ya ha dicho lo que tenía que decir y es tu énfasis o tus dudas o tus deseos estúpidos de impresionar o lo que sea, lo que continúa con el texto cuando el texto ya ha dicho lo que tenía que decir. Entonces, aunque esto no es una ecuación así mecánica, es decir, quitar todos los últimos párrafos de vuestros textos, pero con una frecuencia asombrosa, en el penúltimo párrafo está el final, ¿no? Y estos y muchas otras cosillas que, como digo, por un módico precio puedo compartir. Una pregunta. En relación con todo esto que estáis diciendo, porque da la impresión de que el proceso de creación en un sentido y en otro, porque tú también creas cuando estás... Forma parte de la cadena de autoría. Es todo muy racional, muy estructurado, tal. ¿Cuál es el papel de la emoción individual del autor en un caso y otro a la hora de decidir por dónde va, si cierra, si no cierra? ¿Cómo juegan las emociones? Una buena pregunta. Bueno, yo carezco de emociones, así que no te puedo contestar, pero ¿qué sabes? No, fíjate, tienes razón, es una paradoja ahí, pero es una paradoja que se da en todas las artes, ¿eh? Para generar una emoción hay que ser muy racional. En un segundo término, yo creo que la verdadera emoción, la más genuina de la escritura, está en el acto de escritura. Todo lo demás es bastante frío, en el buen sentido de frío, es decir, con distancia, con lucidez, con comprensión, con autocrítica, todas funciones racionales. Lo que no es reemplazable es la emoción de la primera escritura. Pero yo creo que agotada esa primera escritura, que puede ser muy visceral, muy emocionada, muy intuitiva, muy en trance, empieza el ajedrez del lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que cuanto mejor se juegue ese ajedrez, que insisto, no es en lugar de la emoción, es después de la emoción, cuanto mejor se juegue ese ajedrez, más precisa es la emoción que le llega al público. Y vuelvo a la metáfora del actor. Yo tengo amigos actores y los he visto ensayar. Y es completamente desarmante y muy edificante ver el nivel de racionalización que hay para generarte un impacto emocional, ¿no? Se te está muriendo el hijo, ¿no? Entonces, hijo, no. Y es un verdadero, una verdadera composición geométrica. Lo que hacen, se lo repiten en voz alta y dices, pero ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Se está muriendo tu hijo. Ya, pero es que estoy viendo si levanto la voz, ¿no? Entonces, el grado de manipulación estética que hay en las emociones es la diferencia que hay entre el hecho y el arte, ¿no? Que consiste en su evocación, su reconstrucción, incluso su invención. Pero en definitiva, el objetivo del actor va a ser, o del músico, va a ser emocionarte de una forma además muy espontánea, y el proceso para eso va a ser repetir, ensayar, descartar, premeditar y tomar decisiones que tienen muy poco que ver con esa emoción que finalmente se genera. Pero es parte precisamente de lo fascinante del arte, que trabaja con emociones, pero no bastan con esas emociones en absoluto, ¿no? Sino con ser muy emotivo se sería un gran artista, ¿no? Y entonces de algún modo sería todo muchísimo más fácil, porque digamos que lo visceral es algo de lo que participamos todos, ¿no? Pero esa cocina tan lenta cuesta mucho trabajo. En el caso de la oralidad, por ejemplo, en mi caso en concreto, la emoción muchas veces me ayuda a la selección de los textos. Son textos que te emocionan. Ahora, una vez pasa el enamoramiento este emocional, hay que mirar si es un texto que puede funcionar.
Está otro trabajo, que es lo que dice de cocina, fuego lento, pero yo tengo una diferencia con respecto a él, y es que yo siempre que cuento es emocionante. Siempre es maravilloso, y siempre llega uno a casa aplaudido. Yo, si quieren, es que no sé cómo vamos de tiempo, si yo les puedo contar un cuentecito. ¿Cómo vamos de tiempo? Por saber cuánto, a ver, bien significa cuánto tiempo. 55 minutos. Quedan 20 minutos. Bueno, si quieren yo les cuento un cuentecito, unos 15-20 minutos. Sí. Que así lo disfruto. Sí. Pero a lo mejor lo puedo contar así sin micrófono. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, yo creo que no. Me van a permitir, pero yo me cojo el pelo siempre para contar. ¿Saben por qué es esto? No lo saben. ¿Cómo lo van a saber? Bueno, yo me cojo. Uno se coge el pelo porque intenta no tener nada que distraiga. Nada más que hablar, mirar, ¿no? Había una vez un hombre y una mujer. Es un cuento muy antiguo, es una versión del siglo XIII, por lo tanto es una pareja, digamos, al uso tradicional. Este hombre y esta mujer, que están casados, por lo que se ve, es un cuento antiguo, se han levantado muy temprano porque el hombre tiene que ir a arar unas tablas de tierra que están muy lejanas de donde ellos viven. A ver, voy a aprovechar que estoy con un público así, voy a ir haciendo paraditas. Las tablas de tierra, ¿saben lo que son? No. Normalmente no, ¿verdad? Es decir, ¿han oído hablar de las tablas de Daimiel? Son extensiones muy planas. Sí. Vale, perfecto. Unas tablas de tierra, que están bastante lejos, por eso este hombre se levantó temprano, la mujer también, por simpatía o lo que sea, desayunaban juntos, la mujer se queda trabajando en casa y el hombre se va al corral, coge la bestia, carga los aperos de labranza, sale del corral con la bestia. Fíjense que voy a llamar a la bestia para que ustedes tengan toda la libertad para poner la bestia que quieran. Cada uno la suya, ahora, que sirva para arar, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a caminar y a cabo de 2 horas llegan por fin a la finca que tiene este hombre como tarea del día, cuando ya engancha todos los aperos, ya pone la reja, cuando va a empezar justo con el primer surco, cuando va a clavar el hierro en la dura tierra, que para quien ha labrado sabe que ese es el momento más duro del día, justo cuando se hinca por primera vez, en ese preciso instante el hombre se da cuenta de que muy cerca de donde está él hay 2 perdices que están ahí revoloteando juntas, flirteando, cortejándose, haciéndose el amor, de esta forma que se hacía el amor antiguamente. No me acuerdo. Estaban las 2 perdices enamoradas, la una con la otra, y como andaban tan despistadas, el hombre que iba a empezar con la tarea, de pronto al verla dice: mira, ¿sabes qué? Voy a probar por si acaso, quizás no tengo suerte, pero por si acaso voy a probar. El tipo se desabotona el blusón, se acerca sigiloso a donde están las perdices, y cuando llega a donde están las perdices, echa la camisa por encima, las perdices levantan el vuelo, pero ya es tarde, porque justo en ese momento su cielo es de tela. El tipo cierra el blusón, están las 2 perdices aleteando, no se preocupen, no van a sufrir mucho porque las voy a matar ahora mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces va hasta un cancho, una piedra enorme, y llega con el blusón y golpea y han muerto. No se apuren por las perdices. Piensen que han muerto en el mejor momento del amor, en el de antes. A partir de ahí todo es cuesta abajo, o cuesta arriba, depende de la metáfora que quieran utilizar. ¿De acuerdo? Entonces el tipo, cuando abre el blusón y ve las perdices, dice: caramba, qué perdices enormes. Mira, ¿sabes qué? Hoy fiesta. ¿Comprenden el concepto? Sí, comprenden. Cuando uno dice hoy fiesta. Sí. Bueno, es que me preocupa esto, porque he contado este cuento en Bélgica, todo lleno de belgas. Y uno dice hoy fiesta, no te entienden. Primero te dicen: ¿y el verbo? Y luego ya les explicas que no, que es una idea de que tú tienes muchas tareas que hacer y de pronto por un imprevisto, sí, hay un imprevisto y decides dejarlo todo de lado y hacer fiesta. Entonces, aunque entendían lo que yo les decía, no entendían lo que yo les decía, ¿entienden? Porque no va a funcionar la Unión Europea. No va a funcionar.
Bueno, el tipo cuando ve las perdices dice, hoy fiesta, decide desarmar todo otra vez, carga otra vez a la bestia, me pone en la misma bestia, deshace todo el camino y llega para la casa. Cuando llega a casa, claro, 2 horas de ida, 5 minutos de cacería y 2 horas de vuelta, la mujer está hasta los pelos de trabajar. Cuando de pronto le ve al marido que entra por la puerta y dice, bueno, es un cuento antiguo, ¿vale? Del siglo XIII no... Bueno, ¿qué hora es? ¿Esta ya se ha acabado? Y dice, calla, que es que justo cuando iba a empezar con el primer surco ya lo tenía todo preparado, pero de pronto he visto que había 2 perdices y he pensado, no voy a tener suerte, por si acaso me he quitado el surco, he echado la tela, oye, he tenido suerte. Y cuando he visto las perdices he pensado, hoy fiesta, a ver, ¿a ti qué te parece? Y cuando la mujer ve las perdices dice, ¿sabes qué? Hoy fiesta. Esto nos da muchas pistas, son una pareja muy bien avenida, pero sobre todo que ella no es belga, ¿sabes? Entonces, deciden que van a hacer la fiesta juntos, que es una fiesta buena cuando es juntos, sobre todo si es que los dos quieren hacerla. Ya saben que las casas antes no eran como las casas de ahora, que tienen tantas habitaciones y estas hipotecas para los nietos, sino que en realidad las casas antes eran como un cuarto donde había la lumbre, y ahí alrededor de la lumbre es donde se hacía la vida. Se dormía, se despertaba uno, se comía, se cenaba, se desayunaba, se discutía, se hacían las paces, se hacían las cosas bonitas, se hacían las cosas feas, las aguas menores también, las mayores no, que para eso había un corral, ¿no? Entonces ahí se hacía la vida continuamente, y entonces frente a esta lumbre, que es el corazón de la casa, nunca mejor dicho, hay una mesa, y en cada lado de la mesa, una frente a otra, hay 2 sillas. Entonces el hombre se sienta en una silla, la mujer se sienta en la otra silla, uno frente al otro, los dos frente a la lumbre, que son muchos frentes, pero vamos a poder con todos. Y empiezan a pelar las perdices mirándose a los ojos, que es una experiencia bonita que yo les recomiendo. Y según van pelando las perdices, cuando ya terminan de pelar las perdices, limpian las perdices, la mujer va a ensartar las perdices en el espetón, y en ese preciso instante el marido dice, me cachi la más, se me había olvidado. ¿Se te había olvidado qué? Dice, se me había olvidado que en mi familia tenemos una costumbre, y es que con las primeras piezas que se comen en la temporada se invita al señor cura a comer. Dice, vamos a ver, cariño, esto no es del 13, pero lo meto yo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, ¿tú has visto cuántas perdices hay aquí? Dice, sí, 2. ¿Tú has visto cuántos somos tú y yo aquí? Dice, 2. Dice, pues 2 perdices para 2, tocamos a una cada uno. Dice, ya, si yo te entiendo, pero es que en mi familia hay una costumbre. ¿Ustedes conocen estas conversaciones de pareja que transcurren en planos paralelos? Yo lo voy a hacer por si alguno no sabe de lo que hablo, ¿vale? Sí. Mira, que es que en mi familia hay una costumbre que se invita al señor cura a comer. Ya, pero ¿tú has visto cuántas perdices hay? ¿Ves? Esta conversación puede seguir durante años. Hay parejas que siguen cada uno en su plano. Lo saben, ¿no? Sí, aquí hay mucha gente casada, mira. Sí, ¿no? Entonces, claro, no hay manera de que una y la otra se toquen porque son planos paralelos, ¿no? Hasta que llega, claro, el tipo se pone tan entusiasmado con invitar al cura, y la mujer lo ve como con tanto entusiasmo que dice, bueno, venga, va, pues vete a por el cura, y el tipo se va tan contento pensando que ha ganado. ¿Que ha ganado algo? Cuando en realidad ha perdido, por lo menos parte del perdido ha perdido, seguro, ¿eh? Se va. Y la mujer, mientras tanto, que se queda en la casa, pues nada, ya las perdices las tiene ya ensartadas en el espetón, pone el espetón en la lumbre, y mientras tanto va preparando la mesa. Pone un mantel de estos de ajuar, que no pensaba sacarlo, porque los manteles de ajuar hay que darlos a los hijos sin mencionar, se sabe, ¿no? Pone un mantel de ajuar que lo tenía ahí, porque como viene el señor cura voy a comer, luego saca 3 platos donde pensaba poner 2, luego saca 3 vasos que pensaba poner 2, pero claro, que viene el cura, luego saca cubiertos, que no pensaba sacar cubiertos. Luego hay 8 servilletas a juego con el mantel. No saben muy bien para qué sirven, pero sacan las 8 también ahí alrededor. Saca una hogaza de pan blanco que tiene reservada para una ocasión, que mejor ocasión, y luego una jarrita de vino, del vino bueno, no del peleón de todos los días, porque es que hoy tienen visita, por si todavía no había quedado claro. Deja todo ahí bien preparado, y mientras tanto pues se va acercando de vez en cuando a la lumbre y le va dando vueltecitas al espetón para que poco a poco las lenguas de fuego, las llamas, vayan dorando la perdiz por toda su geografía. Poco a poco la piel de las perdices se va poniendo doradita, crujientita, mientras tanto por dentro la grasa va huyendo jocunda. Jocunda lo he dicho porque tenemos un literato. Jocunda hasta que consigue lagrimear por algún resquicio y cae justo ahí sobre las brasas, y entonces
de forma alegre, ahora les va dando hambre, ¿no? Esto era lo que yo estaba intentando, sí. Claro, y mientras va haciendo esto, que parece que las perdices ya poco a poco están cada vez más hechas, la mujer se va asomando, pero es que oye, allí no viene el marido, allí no viene el cura, no hay manera, y claro, de estar trajinando ahí con la comida, con las perdices, pues le da un poco de hambre. Y piensa pellizcar el pan, pero queda muy feo el pan pellizcado cuando va a venir el cura a comer. Entonces decide que va a pellizcar el vino, que eso no se nota. La jarra de vino, echa un pellizco, lo toma. ¿Sabes lo que pasa? Que con el hambre que estaba pasando se lo toma tan precipitadamente que no le da tiempo a saborearlo. Entonces decide que va a echar otro pellizco porque se nota lo mismo que uno, ¿no? Ya este lo paladea un poco mejor y cuando ya ha tomado este segundo empujoncillo de vino se queda mirando a las perdices y dice: yo creo que es que las perdices están ya. Están ya, se van a estropear, pero están en su punto. Se asoma, no viene el cura, no viene el marido, yo qué sé, se habrán entretenido y ya está empezando a sufrir ya por las perdices. Entonces dice: mira, ¿sabes qué? Voy a probar a ver si están ya, ¿no? Pues para que no se estropeen. Entonces, con suma delicadeza se acerca hasta la lumbre y decide que va a cogerle una alita a una de las perdices porque total, ya no la precisa. Coge la alita, empieza a comer la alita. ¿Cómo estaba la alita? Crujientita por fuera y por dentro, la carne tan suave, no tiene ni que masticarla, le baja así suavemente y cuando le llega aquí al estómago como que le reconforta la vida, ¿no? Entonces dice: esto hay que celebrarlo de alguna manera. Entonces una celebración de vino, ahora se queda mirando la perdiz y dice: ¡oh, qué fea está la perdiz con una alita así y la otra! Dice: mira, ¿sabes qué? Le voy a quitar la otra alita porque total, con una huela fatal, ¿sabes? Entonces, se acerca a la perdiz, coge otra alita y cuando se la está comiendo dice: seré tonta que he cogido la alita de la otra perdiz. Echa otro empujoncillo de vino porque es que el bolo alimenticio hay que ayudarle a bajar. Se acerca y dice: mira, ¿sabes qué? Están fatal así las mancas estas, voy a quitar las alitas porque ahora sí que esto queda fatal así. Se acerca, coge la tercera alita, se la come, echa otra ayuda porque si no, es que aquello es áspero también de pasar así a malos secos, ¿saben? Entonces ya, cuando va por la cuarta alita, ¿qué es lo que pasa? Pues que al principio la vida es así: besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta dulzura. Pero luego, con la costumbre, uno va perdiendo las buenas cosas, ¿no? Ya de cualquier manera se acerca para coger la alita, coge aquello, y al quitar la alita desgarra un jirón de carne enorme, se queda mirando y dice: madre mía, a mí eso no me cabe en la boca. Y solo hay una forma científica de saber si le cabe en la boca, que es metiéndoselo dentro. Le cupo. Solo había un pequeño inconveniente, se hizo un boloncio aquí, necesitaba algo de lubricante para que pasara. Menos mal que tenía el vino ahí, y entonces eso, y mira, con uno solo no era suficiente, hubo que echarle un empujón hasta que aquello pasó. Y claro, en esta situación, la mujer se queda mirando a las perdices y dice: pero bueno, ¿quién ha hecho esa descarnadura en esa perdiz? Y decide que para que no se vea ese roto que hay ahí, va a coger carne de una perdiz y lo va a poner en la otra. Ustedes pensarán que esto es imposible, pero con lo que ha bebido esta mujer todo es posible. Empieza a coger carne de una perdiz y a ponerla en la otra, pero ¿qué pasa? Que al girar el espetón la carne se cae, afortunadamente ya está al lado, ya anda rápida, pone la mano debajo, le cae la carne en la mano, pero claro, el fuego empuja por abajo y le cae en la boca, ya que lo tiene en la boca, lo mastica y echa un poco de vino, que es que si no, no hay forma. Trajinando con la carne de una perdiz a otra, cuando se da cuenta, ha dejado las dos mondas hediondas. De verdad, solo en los huesos están, ¿eh? Y cuando ve aquello, la mujer, con lo contenta que estaba, con lo animada que estaba, de pronto se le va la fiesta a los pies. ¿Entienden el concepto? En Bélgica ni lo intenté. Dice: ay, mi madre, mira las perdices cómo están, ahora va a venir mi marido, va a venir el cura, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tiene que pensar en algo que hacer y decide que lo que va a hacer primero que todo es quitar los restos, lo que ha quedado ahí, pues para que no haya nada que le delate, quitarlos y los pone en una cazuelita de barro, tapa la cazuelita y la deja ahí en las brasas para reservar los huesos. Deja ahí y entonces se sienta a pensar y piensa que para pensar necesita gasolina y va a echar un poco de gasolina. Y no solo se han comido las perdices, dice, sino que se han bebido el vino bueno además. Entonces va hasta la bodega, rellena la jarra, ya del bueno no, del otro, ¿eh? Y justo cuando se va a servir un vasito de vino, de pronto, en el umbral de la puerta, el marido.
mujer, mujer, mujer. Y la otra que está así con la cabeza, marido, marido, marido. Mujer, ¿a qué no sabes? Dice, no. Que viene el cura a comer. Dice, qué alegría. Y se sienta el marido ahí delante de ella y ella está, y entonces mira y ve que no hay nada en el dice, ¿qué asperdices? Asperdices, ha venido un gato y se las ha llevado. Dice, anda, que te conoces a ti los gatos de 7 calles a la redonda, que tienes una puntería tú con el calzado, pero no hay forma, no se acerca aquí ningún gato. Dice que no es nada de los gatos, que lo que ha pasado es que como no llegaba se estaba resecando y las he puesto la cazuelita ahí para reservarlo. Dice, fenomenal, porque tengo unas ganas de comer perdices. Dice, sí, buena pinta tenían, la verdad. Entonces el marido está sentado frente a ella y ella está intentando pensar, porque va a venir el cura y está, entiéndanme, esta tesitura es complicada, ¿saben? Pero no puede pensar porque el marido está delante y hace mucho ruido. No hace ruido físico, no es que no hace ruido así respirando, sino que lo que hace es su presencia, ruido, como que hace interferencias en su cerebro. No puede pensar viendo a su marido ahí. La gente que, aquí hay mucha gente que me ha entendido ahora. No puede, pero necesita que se vaya para tener un poco de espacio. Entonces le dice, mira, va a venir el cura. Y en cuanto venga vas a ir a cortar el pan con este cuchillo que tenemos, que está todo melluco, todo mellado, y en cuanto vayas a cortar vas a desmigajar el pan, este pan tan bonito que tenemos, anda, afila el cuchillo antes de que venga el cura. Y dice, toda la razón tienes. El marido coge el cuchillo, que en las casas antes había solo cuchillo, pues ese es el mismo cuchillo que había en las casas. Entonces el marido coge el cuchillo, sale de la casa por la puerta de atrás, que da a un patio, en medio del patio hay una higuera, al pie de la higuera hay una piedra moleña, y en esa piedra es donde suelen afilar siempre el cuchillo. Entonces sale el marido y se pone a afilar el cuchillo a toda velocidad, pensando que se afila más rápido, antes va a pasar el tiempo y antes se va a comer las perdices. Está el tipo ahí afilando ahí, ¿no? Y la mujer está intentando pensar, pero le viene de fuera el ruidito ese también y se levanta para cerrar la puerta del patio, para poder pensar tranquilamente, y justo cuando va a cerrar la puerta del patio, le chistan a la mujer por detrás. Y cuando se gira, ahí ve en la puerta de la casa, en el umbral concretamente, al señor cura. Y dice, Ave María Purísima. Y contesta ella, Ave. Es un antiguo invento. Y en cuanto la mujer ve al cura, tiene una idea. ¿Les ha pasado alguna vez? A ver, no con un cura en general, digo, ni con un cura en particular. Quiero decir que precisaban una idea y de pronto la han tenido. ¿Saben lo que quiero decir, no? ¿Sí? En cuanto la mujer ve al cura, de pronto tiene una idea y dice, ¡ay, padre, pero qué hace aquí! Dice, ¿cómo que qué hago aquí? Estoy encantado porque resulta que tu marido me ha dicho que me invitaba a comer, que tenía una costumbre en su familia, que con las primeras piezas que se cobraban en la temporada se invitaba al cura a comer, y claro, como soy el cura, pues vengo a comer. Dice, que no, eso le ha dicho. Dice, sí, eso me ha dicho. Pues no es verdad. Dice, no es verdad. Dice, no, que va. Pues entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, mi marido hoy se ha levantado como del revés. Me ha mirado así con los ojos así. Y me ha dicho, me voy a dar una vuelta por ahí. Y al más tonto que vea, le invito a comer. Y en cuanto venga, le corto las orejas y nos las comemos. Dice el cura, ¿pero qué me estás contando, hija? ¿No se lo cree? Mírelo. Ahí está, afilando el cuchillo para cortarle las orejas. El cura se asoma por la puerta y ve a otra ahí. En cuanto lo ve, le empiezan a caer unos goterones de sudor y dice, mira, hija, que me he dado cuenta que tengo un montón de tareas pendientes en la iglesia, que es que no me puedo quedar a comer hoy, que me quedaría con gusto, pero es que no me puedo quedar. Dice la mujer, pero hombre, padre, hable con él, cuéntele, dígale algo, que es que fíjese en qué quinotio estamos metidos. Fija, de verdad, que es que no puedo, otro día vengo, ¿vale? El cura sale de la casa y en cuanto ha salido, remanga la sotana y echa a correr como alma que lleva el diablo. La mujer le deja media calle de ventaja. Cuando ya lleva media calle corrida, la mujer abre la puerta del patio atrás y dice, ¡marido, marido! Y otro, ¿qué pasa? ¡Marido! ¡Que ha venido el cura y se ha llevado las perdices! ¿Qué? Con las ganas que tenía él de perdices, cuando oye la noticia, sale de la casa, vamos, primero sale del patio, atraviesa la casa, sale hasta la calle, es que con las prisas no ha soltado ni el cuchillo, y cuando ve a lo lejos con el cura corriendo con la falda así remangada como si llevara las perdices ahí, echa a correr detrás de él con el cuchillo en la mano y diciendo, ¡espera! ¡No te vayas! ¡Deja que por lo menos te coja una!
pregunta. ¿Podrías especificarnos si este cura era belga? No, este cura no era belga. Pero entienden ahora lo que sucede. Yo creo que me oyen ya bien seguido. ¿Entienden ahora lo que sucede cuando uno cuenta? Ustedes han estado viendo la historia. Han estado viendo, yo me he entretenido con ustedes, yo me asomo, salgo fuera, digo, los belgas, tal, no sé qué. Si les interesa, lo vuelvo en cualquier momento puedo volver a enganchar con ellos, si no, no. Ahora si yo contara otro cuento, jugaría todavía con la bestia, jugaría a lo mejor quizás con los belgas, jugaría con las historias, porque puedo seguir jugando con el público en función de la respuesta del público. Ya están, se han quedado chafados. Es el penúltimo párrafo. Yo es que creo que acabar con un cuento está bien. Yo creo que es perfecto. Podría leer un cuentecito, ¿no? Para terminar. Sí. O un poema, Pero muy corto. Muy corto. Sí, uno cortito. No les leas el que he contado, por favor. ¿Conocen el de las perdices de...? El que has visto cuando estás en una reunión y están contando chistes. Yo es curioso que cada año que pasa me da más vergüenza contar chistes. Y como soy narrador, la gente supone que me encanta contar chistes y me da una vergüenza espantosa. Yo tampoco sé, ¿eh? Joder, eso tiene delito. No, Y entonces yo me paso toda la cena con un chiste que me sé, que es el de los 3 cafés, y me pasa muy habitualmente que cuando lo voy a contar, el tío de al lado lo cuenta justo antes, y luego se me quedan mirando diciendo, y ahora cuéntate uno. Entonces digo, no lo voy a contar el de las perdices. Como realmente me ha encantado escucharte y la verdad se me ha hecho corto. Ahora entiendo lo de los 55 minutos. Pero sí que he pensado que dentro de este libro que se llama Hacerse el muerto hay una pieza que se deja como la perdiz desmembrar, así que voy a compartir con vosotros no la perdiz entera, que no hay tiempo y hay hambre, curiosamente, sino que vamos a hacer probaditas, porque es un texto peculiar que se llama Vidas instantáneas y que está construido a partir de recreaciones de ese género literal involuntario que son los anuncios por palabras. Los anuncios por palabras que tienen buena parte de las propiedades que se le deben exigir a un buen microrrelato. Concisión, nitidez, eficacia, síntesis. Pero es que los anuncios por palabras, cuando son amorosos, ya alcanzan el grado de arte. Porque si nos ponemos a pensar un momento, el ser capaz en 10 o 15 palabras de decir quién eres y qué deseas en la vida, está al alcance solamente de los elegidos. Entonces, bueno, pues a mí me ha fascinado siempre el mecanismo literario del anuncio por palabras amoroso, y entonces este no es un cuento propiamente, sino que es un conjunto de anuncios por palabras inventados, y por lo tanto es un texto lleno de voces, que es de lo que se trata esta noche. Caballero educado, no gordo, busca mujer sencilla, preferentemente con clase, licenciada, segura de lo que quiere, pelirroja, ágil, experta en ajedrez, para primer contacto sin ningún compromiso. Joven delgado, casi tímido, sintiéndose solo, gustando de internet y la videoconsola, busca chica para lo que sea. Chica tierna, comprensiva, abierta a todo, busca varón entre 37 y 39 años, madrugador, cinéfilo, sin excelosas, amante del montañismo y la poesía petrarquista, Piscis o Géminis. Abstenerse bromistas, vagos e informales. Señor de 62 años, formal, responsable, devoto, de buena posición y gustos sencillos, busca chicos muy guapos de 18 a 25 para relaciones esporádicas. Juanma, 1,90 de estatura, atlético, ojos verdes,
morenazo, nada de bello. Busca a chica de 21-31 para explorar a fondo nuestras almas en este mundo materialista. Conchi, es otra. Tú eres mucho más sofisticada que esta. Conchi, 56 años, divorciada, soñadora, rellenita, 1,60, rubia a su manera, creyendo en el amor, pero faltándolo. Catedrático en edad experta, lector ávido, poliglota, persevera con denuedo en eventual hallazgo de Afrodita, ninfula o similar, con la que trascender la mera pernoctación. Y añade, no tardes. Mujer casada, este es un caso real, no creo, luego os cuento. No. Mujer casada, aburrida, con ganas de salir, busco compañero divertido, con buena planta, no demasiado alto, 45-55 años, para mi marido. Estoy casi seguro de a quién vota. Javier, 58 años, viudo, en buena forma. Me siento solo y espero mujer entre 30 y 40, tranquila, hogareña, limpia, hacendosa, fiel, a ser posible guapa, para darle todo el respeto que una mujer se merece. Carmiña, independiente, resuelta, con carácter, profesora de historia y geografía, ansía conocer al señor Maduro para querernos mucho de una buena vez. Hombre futbolero, 41 años, peludo, fuertote, con sitio para encuentros, quiere contactar similar, activo y muy dotado. Nada de tonterías. Mujer soltera, emprendedora, futuro asegurado, sabiendo lo que quiere, busca machito maduro al que humillar con todo cariño. Si te gusto, llama tú, cabrón. Argentino migrado, locuaz, plantón, taxista provisional, con teoría política propia, desea interlocutora competente. Victoria, sana, alegre, rockera, ecologista, busco chica para la amistad y posible noviazgo, abstenerse masculinas, bisexuales y estudiantes de Derecho. Pareja, ella 43, él 52. Buscamos hombre educado, abierto, imaginativo, seguro de sí mismo, preferentemente alto, para que mire. Chica normal, desea conocer a alguien como ella. Por favor. Y finalmente, Jacinto, que es como se llamaba mi abuelo. Jacinto, cariñoso, divertido, lleno de curiosidad, 81 añitos, busca relación estable con mujer similar que tenga toda la vida por delante.